大家好，欢迎来到跟太阳学中文，我是太阳。Este video empezaremos a tener contacto con la construcción de frases en chino. Los temas que vamos a tratar hoy son los pronombres personales en singular y veremos un poco de pinyin. Conoceremos un poco de vocabularios, formaremos unas frases simples pero muy usadas y hablaré un poco de los caracteres de nuestro idioma. Vamos a ello. Estas son las palabras que usaremos el día de hoy y vamos a ir conociéndolas de una en una. Antes de empezar quería explicarte algunas cosas. En el idioma chino, la forma de conjugar las frases es más fácil, pero diferente que en el español. Por eso, con mi experiencia he inventado una forma particular de enseñar. Y se trata de formar las oraciones como fuese un puzzle. Te iré explicando mi sistema poco a poco. Como en cada vídeo, primeramente vamos a practicar el pinyin. En el vídeo anterior he explicado que el pinyin, escrito con las mismas letras, pero con distinto tono, significa una palabra bastante diferente. Por eso es muy importante la correcta pronunciación. Hoy veremos el pinyin que corresponde a las palabras que vamos a aprender en este vídeo. Pero si quieres ver un poco más, mira mis vídeos anteriores y en ellos lo explico más detenidamente. B. La letra M y N se pronuncia igual que en el español. M. T. La letra D se pronuncia muy ligero y soltando mucho aire. T. N. G. La letra H se pronuncia como J en español. G. G, Z. La letra Z se pronuncia Z. Esta letra vibra y suena como fuese el sonido de mosquito. Z. U. La letra A abre la boca grande. A. O. La letra O pon la boca en forma de redondo. O, I, U, A, I, A, O, ao, A, an, yin. Empezaremos viendo los pronombres. Primero es yo, se pronuncia 我. Lee conmigo cada vocal. U, O, con tercer tono, 我. ¿Veis los pasos que se usa para construir el carácter? Esos pasos son los trazos básicos de la escritura. No le llamáis palos, porque tiene forma de punto, horizontal, vertical, etc. Y cada uno tiene su propio nombre. Algunos caracteres también son una sola palabra. Fijaros en el orden de la escritura. En mis vídeos, si os interesa, suelo dejar un enlace con la forma de escribir los caracteres para que lo descargáis. Y después de descargarlos, no olvidéis poner me gusta y suscribirte. Para mí es una gran motivación por mi trabajo. WO se pronuncia 我, pero cuando aprendimos el número 5 en chino había explicado, la W y la U se pronuncia igual. U, pero yo pronuncia 我. Es muy fácil confundir los dos sonidos por esa razón. Debe de ser claro porque su significado también cambia. El siguiente pronombre personal es tú y en chino es ni. Lee conmigo. Ne, y con tercer tono, ni. Usted se pronuncia nin. Lee conmigo. Ne, yin, con segundo tono, nin. ¿Te has fijado que los dos caracteres y el sonido se parecen mucho? Por ejemplo, el carácter de la palabra usted en la parte superior es la palabra tú
y en la parte inferior se encuentra el carácter de la palabra corazón. Decimos que si respetas a alguien es como ponerlo en tu corazón. Ahora te voy a mostrar algo interesante de aprender. El carácter que te voy a mostrar se llama ren. Este carácter es muy importante y por eso merece su mención y significa persona. Y es similar a una persona con una pierna delante de la otra, como si caminara. Pero para ahorrar espacio lo ponemos en vertical. Los caracteres que están formados con ren, la mayoría está relacionado con personas. Por eso 3 de los 5 pronombres tienen ese carácter. Ahora continuamos con los pronombres él y ella, y hay que mencionar que su pronunciación es igual, pero no su escritura. Vamos a ver su pronunciación. Lee conmigo. T, a, con primer tono, ta, ta, ta. ¿Os habéis dado cuenta de que los dos tienen el mismo carácter en el lado derecho? Pero ese carácter lo veremos más adelante. Ahora nos vamos a centrar en los caracteres del lado izquierdo, que son los que se suelen usar más. Ya hemos visto este primer carácter y es ren, que significa persona, y el carácter de arriba significa mujer. Por eso, aunque él y ella tengan la misma pronunciación, mediante la escritura un carácter nos puede decir si estamos hablando de un tema concreto, en este caso diferente género. Vamos a hacer un breve repaso de los pronombres. 我 你 您 他 Ahora vamos a ver la primera frase. Es ni hao, que significa hola. Eso no creo es muy desconocido, pero ¿sabes exactamente qué significa cada carácter? Ni acabamos de aprender que su significado es tú y hao significa bien, bueno. En el idioma chino todo depende de su pareja, por eso hola en chino sería literalmente tú bien. Si sustituimos el ni por nin sería usted bien, como hola usted, y es la forma más respetuosa de saludar a una persona. 您好 Primero repasamos su pronunciación. Hao, he, ao, con tercer tono. No olvides, la H se pronuncia como J en español. Hao, ni hao. ¿Recuerdas que el primer carácter en la palabra ella significa mujer? Y era para referirse al género femenino, pues en este caso significa hija, y el carácter de abajo significa hijo. En la antigua cultura china, si una familia tenía una niña y un niño, decía que el dios les dio un buen regalo. Ahora vamos a añadir una pieza más al puzzle para construir la segunda frase, que es ni hao ma. Ni hao significa hola. Y añadimos el carácter ma, que es una partícula interrogativa, se convierte a una pregunta. ¿Tú bien? Sería ¿cómo estás? Vamos a practicar la pronunciación de ma. Me, a, ma. Esa es la primera que hemos conocido el quinto tono, que no hay sonido. Ma. Ni hao ma. Ni hao ma. Además, quiero añadir que el carácter de ma tiene un carácter en el lado izquierdo que es muy importante y es el carácter de la palabra boca. Y lo vas a ver formando caracteres que tiene relacionado con la boca. Por ejemplo, comer, beber, llamar, preguntar como en este caso, y muchas palabras más. Si te preguntan ¿cómo estás?, hay que responder, pues tu primera contestación sería estoy muy bien. Para formar esta frase voy a añadir una pieza más al puzzle. Y vemos al carácter de la palabra 很, que significa muy. 我很好, que significa estoy muy bien. Se pronuncia 和 en, con tercer tono 很 我很好 我很好
Y si no estoy bien, hay que cambiar el muy por la palabra no, que en chino es pu. Es muy importante añadir el pronombre para saber de quién estás hablando. Por eso, 我不好 significa no estoy bien. Vamos a practicar la pronunciación pu. B, u, con cuarto tono, pu, pu. 我不好，我不好，我不好。La última frase de hoy sería adiós. En la parte final de mis vídeos siempre lo digo y es 再见. 再 significa otra vez, 见 significa ver. Así que adiós sería vemos otra vez. Vamos a leerlo juntos. Z, I, con cuarto tono, 在 在 Ji, yi, an, 见 再见 再见. Para terminar, vamos a repasar todo lo que hemos aprendido hoy. 你好你好你好吗你好吗我很好我很好我不好我不好 Y la última es adiós. Antes de decirlo, si te gusta el vídeo, dale al me gusta, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para notificarte cuando salga un nuevo vídeo. 再见